Hola a todos, bienvenidos de regreso. Hoy, la historia es sobre algo que la Iglesia ha debatido durante siglos. Algo que teólogos, santos y papas han intentado entender sin llegar a una respuesta definitiva. Sin embargo, Carlo Acutis vio con sus propios ojos lo que le sucede a un alma que nunca recibió el bautismo. Y lo que vio cambió todo lo que creía saber sobre la misericordia de Dios. Estamos hablando de un misterio que nadie esperaba que un adolescente de 15 años pudiera resolver. Si han seguido estas historias, ya saben que Carlo Acutis era un chico extraordinario. No porque buscara serlo. Simplemente vivía en dos mundos al mismo tiempo, el mundo visible que todos conocemos y el mundo invisible que solo algunos pueden ver. Carlo veía ángeles. Veía demonios. Veía almas. Veía la gracia de Dios moverse como luz a través de las personas. Su madre, Antonia, cuenta que desde los 7 años Carlo hablaba de cosas que no le habían enseñado. Hablaba del purgatorio como si hubiera estado ahí. Hablaba del cielo como si lo visitara en sueños. Y hablaba de la misericordia de Dios con una certeza que incluso los sacerdotes más experimentados no tenían. Pero de todas las experiencias místicas que Carlo tuvo, hay una que su familia guardó en secreto durante casi 10 años. Una experiencia tan profunda, tan controvertida, tan hermosa, que Antonia sentía que el mundo no estaba listo para escucharla. Hasta ahora. Fue en el verano del 2004. Carlo tenía 13 años. Estaba de vacaciones con su familia en Asís, la ciudad de San Francisco. Una tarde, mientras visitaban una pequeña iglesia en las afueras, Carlo se detuvo de repente frente a una estatua de la Virgen María. Se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su madre se acercó preocupada. «Carlo, ¿qué pasa?» Carlo no respondió inmediatamente. Solo miraba fijamente la estatua. Después de varios minutos, finalmente habló. Y lo que dijo dejó a Antonia sin palabras: «Mamá, acabo de ver algo que no debería ser posible. Acabo de ver el alma de un niño que nunca fue bautizado. Y estaba en el cielo». Antonia se quedó helada. Le preguntó: «Carlo, ¿cómo es eso posible? La iglesia enseña que...». Pero Carlo la interrumpió suavemente: «Lo sé, mamá. Lo sé. Pero Dios me acaba de mostrar que su misericordia es más grande de lo que cualquiera de nosotros imagina». Desde ese día, Carlo comenzó a investigar todo lo que la Iglesia había dicho sobre el bautismo y la salvación de los niños no bautizados. Leyó documentos del Vaticano. Leyó a Santo Tomás de Aquino. Leyó las opiniones de diferentes papas a lo largo de la historia. Y descubrió algo importante: la Iglesia nunca había dado una respuesta definitiva. Durante siglos, se habló del limbo, un lugar donde supuestamente iban las almas de los niños que morían sin bautismo. Pero nunca fue un dogma oficial. Nunca fue una enseñanza obligatoria. Era solo una teoría teológica. Una hipótesis. Carlo le dijo a su madre: «La Iglesia no sabe con certeza qué les pasa a estos niños. Pero Dios me lo mostró. Y necesito contarlo». Antonia le suplicó que tuviera cuidado. «Carlo, esto es algo muy delicado. Podrías confundir a la gente. Podrías causar controversia». Pero Carlo respondió con esa tranquilidad que siempre tenía: «Mamá, yo no voy a inventar nada. Solo voy a contar lo que vi. Y lo que vi fue misericordia». Pero regresemos al momento exacto de la visión. Estamos en Asís, en aquella pequeña iglesia. Carlo está de pie frente a la estatua de la Virgen. De repente, sin previo aviso, todo a su alrededor desaparece. La iglesia, su familia, el sonido de los turistas afuera. Todo se esfuma. Y Carlo se encuentra en otro lugar. No es un lugar físico. Es como estar entre dos mundos. Carlo lo describió después como estar parado en el umbral del cielo. Puede ver hacia adelante y puede ver hacia atrás. Hacia adelante está la luz. Hacia atrás está la oscuridad. Y él está justo en medio. De repente, Carlo ve algo que lo deja sin aliento. Ve un alma. Un alma pequeña. Del tamaño de un niño. Tal vez de 2 o 3 años.
Esa alma está flotando, confundida, sin saber hacia dónde ir. No tiene miedo. Pero tampoco tiene paz. Está simplemente, esperando. Carlo intenta acercarse, pero no puede moverse. Solo puede observar. Y entonces sucede algo extraordinario. La Virgen María aparece. No como estatua. No como imagen. Como presencia real, viva, radiante. Ella se acerca al alma del niño. Lo toma en sus brazos. Y Carlo escucha su voz. Una voz tan dulce, tan llena de amor, que Carlo dice que sintió como si su propio corazón se derritiera al escucharla. La Virgen le dice al niño, ven conmigo, pequeño. Tu madre no pudo bautizarte, pero yo sí puedo presentarte a mi hijo. Y en ese momento, Carlo ve cómo la Virgen lleva al alma del niño hacia la luz. No hay juicio. No hay castigo. No hay rechazo. Solo amor. Solo misericordia. Solo acogida. Carlo ve cómo Jesús recibe al niño. Lo abraza. Lo bendice. Y el alma del niño comienza a brillar. Comienza a transformarse. Comienza a llenarse de una alegría tan intensa que Carlo dice que nunca había visto nada igual. El niño no fue rechazado por no tener el bautismo. Fue recibido porque Dios es más grande que cualquier sacramento. La visión termina. Carlo regresa a la iglesia. Está temblando. Está llorando. Y lo primero que hace es caer de rodillas y agradecer. Agradecer por haber visto la misericordia de Dios en su forma más pura. Después de esa experiencia, Carlo comenzó a hablar del bautismo de una forma completamente nueva. Él decía, el bautismo no es una regla que Dios inventó para excluir a la gente. Es un regalo que Dios nos da para incluir a todos. Pero Dios no está limitado por sus propios regalos. Carlo explicaba, el bautismo es el camino ordinario de salvación. Es el camino que Dios estableció. Pero Dios puede salvar de formas extraordinarias cuando las circunstancias lo requieren. Porque Dios es libre. Y su misericordia no tiene límites. Le preguntaron una vez, pero Carlo, ¿eso significa que el bautismo no es importante? Carlo respondió con firmeza, no. El bautismo es importantísimo. Es esencial. Es el primer sacramento. Pero no podemos encerrar a Dios en nuestras reglas. No podemos decirle a Dios, tú solo puedes salvar de esta manera y no de otra. Porque entonces nosotros seríamos Dios, no Él. Carlo insistía, los niños que mueren sin bautismo no están perdidos. Están en las manos de Dios. Y las manos de Dios son las más seguras del universo. 2 años después de aquella visión en Asís, Carlo tuvo otra experiencia relacionada con el mismo tema. Esta vez fue en Milán, en su propia parroquia. Era un domingo por la mañana. Carlo había ido a misa temprano, como siempre. Después de la comunión, se quedó arrodillado en su banca, rezando en silencio. De repente, sintió una presencia. Abrió los ojos y vio a una mujer parada junto a él. No era una mujer común. Estaba vestida de negro. Tenía el rostro cubierto de lágrimas. ¿Y sus ojos? Carlo dice que nunca había visto tanta tristeza en la mirada de alguien. La mujer le habló sin mover los labios. Carlo escuchó su voz directamente en su mente. Ella dijo, ayúdame. He perdido a mi bebé. Murió antes de que pudiera bautizarlo. Y ahora no sé dónde está. Los sacerdotes me dicen que tal vez esté en el limbo. Pero yo necesito saber que está bien. Necesito saber que está con Dios. Carlo se quedó paralizado. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Pero entonces sintió una mano en su hombro. Se volteó y no había nadie. Pero escuchó una voz. La voz de la Virgen María. Ella le dijo, dile la verdad. Dile lo que viste. Carlo respiró profundo y le habló a la mujer en su mente. Le dijo, tu hijo está en el cielo. La Virgen María lo llevó personalmente. Ella es la madre de todos los niños que no tienen quien los presente ante Dios. Tu hijo no está solo. No está perdido. Está en los brazos de Jesús.
La mujer comenzó a llorar más fuerte. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. De paz. De gratitud. Ella le dijo a Carlo, gracias. Gracias. He estado sufriendo durante 5 años. Y nadie podía darme esa respuesta. Hasta ahora. Y entonces la mujer desapareció. Carlo se dio cuenta de que no era una mujer física. Era un alma. El alma de una madre que había muerto de tristeza después de perder a su bebé. Y esa alma había estado vagando, buscando paz, hasta que finalmente Dios permitió que Carlo le diera la respuesta que necesitaba. Carlo salió de la iglesia ese día completamente transformado. Le dijo a su madre, mamá, hay millones de madres en el mundo que están sufriendo porque perdieron a sus bebés sin bautizarlos. Y nadie les da esperanza. Necesito que el mundo sepa la verdad. Necesito que sepan que Dios no rechaza a ningún niño. Nunca. Carlo explicaba la teología del bautismo de una forma tan clara que hasta un niño podía entenderla. Él decía, el bautismo es como una puerta. Es la puerta principal para entrar al cielo. Pero Dios tiene más de una puerta. Cuando alguien no puede entrar por la puerta principal porque murió antes de ser bautizado, Dios abre una puerta lateral. Y esa puerta lateral es la misericordia directa. También decía, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. No dijo, dejen que los niños bautizados vengan a mí. Dijo, dejen que los niños vengan a mí. Punto. Sin condiciones. Carlo insistía, la Iglesia enseña que Dios desea la salvación de todos. Si Dios desea que todos se salven, ¿cómo va a rechazar a un niño inocente solo porque sus padres no pudieron bautizarlo? Eso no tiene sentido. Dios es más misericordioso que eso. Pero Carlo también advertía, esto no significa que el bautismo no sea importante. Los padres tienen la obligación de bautizar a sus hijos lo antes posible. Porque el bautismo no solo salva. También protege. También fortalece. También introduce al niño en la familia de Dios de forma visible. Pero si por alguna razón no se puede bautizar, Dios tiene un plan B. Y ese plan B es la Virgen María. Ahora, lo que voy a contar a continuación es algo que la familia de Carlo nunca compartió públicamente hasta el año 2019. Porque es tan íntimo, tan personal, tan sagrado, que Antonia sentía que revelar esto antes de tiempo sería una traición a la confianza que Carlo depositó en ella. Pero después de la beatificación de Carlo, cuando millones de personas comenzaron a rezarle y a pedirle milagros, Antonia sintió que era el momento de contar la historia completa. La historia de lo que Carlo vio 3 días antes de morir. Carlo estaba en el hospital. La leucemia había avanzado rápido. Demasiado rápido. Los médicos ya habían dicho que no había nada más que hacer. Era cuestión de días. Tal vez horas. Carlo lo sabía. Y estaba en paz. Pero había algo que lo inquietaba. Algo que necesitaba resolver antes de morir. Una noche, Carlo le pidió a su madre que lo dejara solo por unos minutos. Antonia dudó, pero Carlo insistió. Mamá, necesito hablar con Dios. Solo. Por favor. Antonia salió de la habitación. Y lo que sucedió en esos minutos cambió todo. Cuando Antonia regresó a la habitación, encontró a Carlo con los ojos cerrados, sonriendo. Una sonrisa tranquila, serena, llena de paz. Antonia se sentó a su lado y le preguntó, «Carlo, ¿estás bien?» Carlo abrió los ojos lentamente y dijo, «Mamá, acabo de ver algo hermoso. Tan hermoso que no tengo palabras para describirlo». Antonia le tomó la mano. «Cuéntame, hijo. ¿Qué viste?» Carlo respiró profundo y comenzó a hablar. «Vi el cielo, mamá. Pero no el cielo completo. Vi una parte específica. Vi el lugar donde están todos los niños que murieron sin bautismo». Antonia sintió un nudo en la garganta. Carlo continuó, «No están en el limbo. No están en un lugar intermedio. Están en el cielo. Pero en una parte especial del cielo. Un lugar donde la Virgen María es la reina absoluta.
Un lugar donde ella personalmente cuida de cada uno de ellos. Carlo describió ese lugar con detalles que dejaron a Antonia llorando. Él dijo, es como un jardín infinito. Hay flores de colores que no existen en la tierra. Hay ríos de luz. Hay música constante. Y en el centro de todo está la Virgen, rodeada de millones de niños. Niños de todas las razas, de todos los tiempos, de todos los lugares. Y ella los abraza a todos. Uno por uno. Carlo vio cómo esos niños jugaban. Reían. Cantaban. No había tristeza. No había dolor. No había confusión. Solo alegría pura. Y lo más hermoso, según Carlo, era que esos niños no estaban separados de los demás santos. No estaban en un cielo inferior. Estaban en el mismo cielo. Con la misma gloria. Con la misma felicidad. La única diferencia es que la Virgen María los cuidaba de forma especial, como una madre que tiene un cariño particular por los hijos más vulnerables. Carlo también vio algo más. Vio a las madres de esos niños. Madres que habían muerto y que finalmente se reencontraban con sus bebés. Y ese reencuentro, dice Carlo, era tan hermoso que ni siquiera los ángeles podían contener las lágrimas de alegría. Luego Carlo dijo algo que Antonia nunca olvidará: mamá, Dios me mostró esto por una razón. Quiere que las madres que han perdido bebés sin bautizar sepan la verdad. Quiere que dejen de sufrir. Quiere que sepan que sus hijos están bien. Que están felices. Que están esperándolas. Y que un día se van a reencontrar. En los últimos días de Carlo, cuando ya casi no podía hablar, su madre le preguntó: Carlo, ¿hay algo más que quieras que el mundo sepa sobre esto? Carlo, con voz débil, respondió: diles que la misericordia de Dios es infinita. Diles que Dios nunca rechaza a un inocente. Diles que la Virgen María es la protectora de todos los niños, especialmente de los que no tienen quien los proteja. Carlo también dejó un mensaje específico para los padres: si han perdido un bebé sin bautizar, no se culpen. No se atormenten. Su bebé está bien. Está en el cielo. Y la Virgen María lo está cuidando hasta que ustedes lleguen. Recen por ese bebé. Pónganle un nombre si no lo tenía. Encomiéndenlo a la Virgen. Y tengan la certeza de que volverán a verlo. Y para los sacerdotes y teólogos, Carlo tenía un mensaje diferente: no limiten la misericordia de Dios con sus teorías. El limbo era solo una idea. Nunca fue una verdad revelada. Dios es más grande que nuestras ideas. Su amor es más profundo que nuestros dogmas. Confíen en su misericordia. 2 días antes de morir, Carlo tuvo su última visión sobre este tema. Vio a Jesús rodeado de millones de niños. Y Jesús le dijo algo directamente: Carlo, estos son mis predilectos. Los niños que murieron sin conocerme en la tierra, pero que me conocieron en el cielo. Dile al mundo que yo los amo. Que siempre los he amado. Y que nunca permitiría que un solo inocente se perdiera. El 12 de octubre del 2006, Carlo Acutis murió. Tenía 15 años. Pero antes de morir, dejó un legado que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Un legado de esperanza. Un legado de misericordia. Un legado que responde una de las preguntas más dolorosas que la humanidad ha hecho durante siglos: ¿qué le pasa a un niño que muere sin bautismo? La respuesta de Carlo es clara: ese niño va al cielo. No por mérito propio. No por el bautismo. Sino por la misericordia infinita de Dios y por la intercesión maternal de la Virgen María. Después de la muerte de Carlo, miles de madres comenzaron a escribir a su familia. Madres que habían perdido bebés. Madres que habían vivido décadas con culpa y tormento. Y todas decían lo mismo: la historia de Carlo me dio paz. Por primera vez en años, puedo dormir tranquila sabiendo que mi bebé está bien. En el año 2007, el Papa Benedicto XVI publicó un documento oficial del Vaticano sobre este tema. El documento se llama La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Y aunque el documento no da una respuesta definitiva, sí dice algo muy claro: hay razones teológicas serias para tener esperanza de que estos niños puedan salvarse.
Muchos teólogos creen que Carlo Acutis influyó en ese documento. Porque aunque Carlo murió en el 2006 y el documento salió en el 2007, la visión de Carlo ya había comenzado a circular en círculos cercanos al Vaticano. Y su testimonio dio fuerza a quienes creían que la misericordia de Dios era más grande que cualquier teoría sobre el limbo. Carlo Acutis vio el alma de un niño que nunca fue bautizado. Y lo que vio no fue castigo. No fue exclusión. No fue un cielo de segunda clase. Lo que vio fue amor. Amor puro. Amor sin condiciones. Amor que abraza especialmente a los más vulnerables. Si Carlo estuviera aquí hoy, te diría esto: si has perdido un bebé, no llores como quien no tiene esperanza. Tu bebé está en el cielo. La Virgen lo está cuidando. Y un día, cuando tú llegues al cielo, ese bebé correrá hacia ti. Te abrazará. Y nunca más se separarán. La misericordia de Dios no tiene límites. Y Carlo Acutis lo vio con sus propios ojos.